Buenas tardes, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, aunque sea con esta nueva modalidad, esta nueva normalidad que nos imponen los protocolos. Hoy damos comienzo al nuevo ciclo de conferencias 2021, llevado adelante por el área de capacitación y responsabilidad social del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, a la cual le quiero agradecer a su directora, a la colega farmacéutica Isabel Tellado, por su trabajo permanente para que estos espacios ocurran, a Georgina Giraldi, nuestra vicepresidenta, también que está con mucha responsabilidad sobre esa área, así que agradecerles a ella en particular. Bueno, el tema de la conferencia hoy es informarnos sobre la vacuna Sputnik V, y la verdad que eso, informarnos, el concepto de informarnos, a mi entender, es un concepto sumamente esencial, pero poco aplicado en nuestra sociedad. La verdad que nos hemos acostumbrado a debatir, a opinar, a discutir, sin informarnos responsablemente. Bueno, lamentablemente se han perdido vidas en el sistema, y el sistema de salud ha estado sometido a un estrés permanente en los últimos meses. Entonces creo que debemos ser conscientes de eso y actuar responsablemente. El primer paso para una conducta social responsable y solidaria es, sigo insistiendo, informarnos adecuadamente y actuar en consecuencia. Ojalá que nuestra sociedad, nuestro país sea reconocido justamente por nuestra responsabilidad social para encarar esta pandemia, ¿no? Si cada uno de nosotros cumple con lo que tiene que hacer y somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, me parece que no solo vamos a salir adelante de esta situación, sino que también estaríamos sentando, ¿me entendés?, las bases de un país mejor. Quiero agradecerle, quiero aprovechar este espacio para agradecerle, y no me canso de hacerlo, a todos los profesionales de la salud, a nuestros colegas farmacéuticos y a todos los profesionales de la salud que día a día llevan adelante esta batalla contra esta pandemia. Mi reconocimiento, el reconocimiento de nuestra institución para todos ellos, un caluroso abrazo, afecto para todos ellos. Bueno, si bien no necesita presentación, ya todos ustedes saben que la charla va a estar a cargo del doctor Ernesto Jacob. Voy a hacer una presentación, si bien, como decía, no necesita, pero sí quiero leer un poco una parte de su currículum. El doctor Ernesto Jacob es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Infectología de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como profesor titular plenario de la primera cátedra de Infectología de la Universidad Nacional de Córdoba, consultor de Infectología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba. Ha realizado 25 publicaciones en revistas argentinas e internacionales. Recibió numerosas distinciones, entre las que se destacan Maestro de la Medicina 2019, otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, la Academia de Medicina de Córdoba y el Consejo de Médicos de Córdoba. Diploma de Honor, 50 años de ejercicio de la medicina, otorgado por el Círculo Médico de la Provincia de Córdoba, y es miembro asesor del COE. Doctor Ernesto, la verdad que le agradecemos siempre su colaboración, siempre su acompañamiento, está siempre a disposición de nuestra institución. La verdad que para nosotros es un placer, un orgullo que usted, con su prestigio y su sapiencia, nos acompañe permanentemente. Así que bueno, doctor, buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, Isabel. En realidad, lo que uno tiene que hacer es felicitarlos por la iniciativa de un tema de absoluta actualidad, como es las vacunas, que en definitiva pueden ser una herramienta válida para contener esta pandemia, que, de acuerdo a la historia de las pandemias, va a durar más de lo que estamos viendo en este momento. Y precisamente lo que está ocurriendo en Europa es lo que puede ocurrir en nuestro ámbito, en la medida en que no se adopten uno de los parámetros básicos para controlar esto, que es la solidaridad, porque la vacuna es una herramienta de este manejo, pero la solidaridad de la comunidad
para contener esto es la historia común de todas las pandemias que han existido. Y en este momento nosotros sabemos de qué se trata, cómo se contagia, cómo se presenta desde el punto de vista clínico, los datos epidemiológicos y demás. Y por eso es que yo creo que además de considerar esto una información a los fines de quienes habitualmente están siempre al pie del cañón, que son los farmacéuticos, esto tiene que ser más que información, tiene que ser formación para que a su vez retransmitan todos los conceptos que hacen a el manejo de esta pandemia que nos ha impactado tanto en lo sanitario, en lo económico y en lo social. O sea, nada ha quedado afuera en este momento con esta pandemia. Y lo actual son las vacunas. Todavía no tenemos absolutamente ningún tratamiento para paliar esta enfermedad, quizás para disminuir la gravedad, pero todavía no hay nada que pueda frenar la enfermedad desde el momento en que ésta se inicia, llámese antivirales. Recientemente se está hablando del uso de algunos de ellos, pero muchos han fracasado desde el comienzo de la pandemia. Pero no es el tema de hoy. Hoy el tema es la vacuna. Y la vacuna que para algunos significa temor, muchos de los que están atemorizados no le tienen miedo al virus y por eso hacen irresponsablemente una cantidad de actividades que no están autorizadas para hacer y de pronto le temen a la vacuna, que es una de las alternativas que se da y se administra a personas sanas para evitar que ocurra esta enfermedad. Y esto es un puntal básico para que esas personas sanas conserven su salud y poder de esta manera enfrentar lo que se viene más adelante, que es probablemente una segunda o tercera onda que está afectando profundamente a los países del hemisferio norte. Bueno, vamos al tema, y el tema de hoy va a ser, precisamente GAM-Sputnik V, y vamos a hablar sobre la plataforma, las características generales, la seguridad y la eficacia. Todas las vacunas están siendo valoradas en función de su plataforma, de las características y la seguridad y eficacia. Esta es la primera vacuna que fue aceptada por el ANMAT en la República Argentina, y todas las vacunas, de la misma manera que esta, están trabajando simultáneamente sobre diferentes fases. En el caso de Sputnik V, la fase preclínica, o sea, en animales, ya fue ensayada para hacer la vacuna de MERS, que es la infección respiratoria de Medio Oriente producida por otro coronavirus, para la cual el Instituto Gamaleya hizo unas vacunas que fueron exitosas y que dieron una inmunidad de 2 años, por lo menos, y en este momento, y tratando de saltear esa primera fase, que es la fase preclínica en animales, directamente comenzó con el manejo genético de los portadores de esa fracción genética, con una fracción del SARS-CoV-2. Esto es una comunicación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que dada la prioridad en el control de la pandemia por SARS-CoV-2, debido a la catástrofe sanitaria y económica provocada, el desarrollo de una vacuna es una prioridad global.
El esfuerzo invertido no tiene precedentes en la historia de la medicina y en el momento actual hay más de 160 prototipos en desarrollo y apenas una docena van a alcanzar la fase clínica, pero el objetivo de los más avanzados es inducir respuesta de anticuerpos neutralizantes. Eso es un término que lo vamos a repetir más adelante. Y estos anticuerpos neutralizantes que protejan frente a la infección. Ahora, es absolutamente importante que un mercado despiadado y caótico se haga cargo de la forma en que se producirá y se distribuirá la vacuna. Los demandantes de la vacuna son todos los ciudadanos del mundo. Esta es una comunicación de OMS de septiembre de este año, cuando ya se insinuaban las fases finales de algunas de las vacunas. Y desgraciadamente, el mercado despiadado y caótico está haciendo impacto en todo esto, desprestigiando algunas vacunas y prestigiando otras, pero en definitiva es el mercado el que está muy por detrás de todo esto, a pesar de que en el desarrollo de esta pandemia realmente la colaboración internacional para el avance científico y conocimiento de COVID-19 ha sido impresionante. Sin embargo, al momento de ganar el mercado, las cargas sobre el mercado son despiadadas. Las preguntas básicas que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la cinética de la respuesta inmune? Y es válida absolutamente para todas las vacunas e incluso para situaciones que no tienen nada que ver con esta enfermedad viral que vamos a ir analizando lentamente. La segunda pregunta, ¿cómo la presencia de anticuerpos correlaciona con el curso clínico y la severidad de la enfermedad? Esto vale para quienes están cursando la enfermedad e incluso quienes están vacunados, que van a tener un curso clínico mucho más benigno en caso de que fracase la prevención absoluta de la vacuna. Todas las vacunas tienen un alto porcentaje de respuesta frente a un paciente en las que esa vacuna fracasó o por lo menos tuvo un fracaso parcial, ya que la presencia de anticuerpos hace que las personas tengan un curso más benigno. En el caso de Sputnik V, los pacientes vacunados tienen un 100% de efectividad para la progresión leve o moderada. No han progresado hacia formas más graves. ¿Y cuánto dura la inmunidad? Eso es una pregunta que la vamos a tener que seguir teniendo pendiente porque eso es la única manera en que vamos a poder hacerlo, va a ser a través del tiempo e ir detectando los anticuerpos y ver cuál es el nivel de anticuerpos que son válidos para resolver este problema. Esto es en el caso del SARS-CoV-2. Las vacunas, todas ellas, están dirigidas hacia la espiga o spike del virus, que es una forma de adherencia a las células humanas. Esta espiga o SARS, la espiga del SARS-CoV-2, es una glucoproteína, o sea, es una glucoproteína que la llamamos S porque es spike, pero tiene dos componentes, una que es la S1 y otro que es S2. Cada uno de estas proteínas, de estas glucoproteínas, tiene una función determinada, del cual S1 tiene como función lograr la adherencia del virus a un receptor específico que existe fundamentalmente en el aparato respiratorio alto y bajo, pero no es únicamente el ACE2,
2 no es exclusivamente del aparato respiratorio, sino que se encuentra en todos los órganos y sistemas. Por lo tanto, COVID-19 se convirtió, en la medida en que fuimos aprendiendo, en una enfermedad sistémica que afecta al sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, la función renal, y van apareciendo cada vez más sitios donde SARS-CoV-2 hace sus daños. Esta es el spike, donde existen 6 sitios al menos específicos, y todas las vacunas están dirigidas a una o más de todas estas fracciones. En el caso de las vacunas que más están adelantadas, es decir, Sputnik V y también la de Moderna, como la de Pfizer y las vacunas chinas, actúan sobre estas fracciones, pero las vacunas, por más que haya mutaciones a nivel de spike, las vacunas actúan sobre todas ellas. Sobre cada una de estas proteínas, de estas 6 fracciones que existen, de manera tal de que hoy por hoy las vacunas aparentemente no dejan de tener su efecto en la producción de anticuerpos, a pesar de que se producen mutaciones en estas proteínas de la espiga. ¿Cuál es la cinética de la respuesta inmune? Esto es un poquito más complejo, pero partimos de una situación general y después especificamos. Por un lado, cuando ingresa cualquier microorganismo, en este caso SARS-CoV-1, el interferón clase 1 es el que bloquea al virus y su propagación. Vale para todas las infecciones, pero el SARS-CoV-2 tiene una particularidad de que produce una inhibición parcial del interferón, de manera tal de que frecuentemente esta fase tiene poca función. Mientras tanto, los monocitos macrófagos fagocitan el virus, producen citoquinas, es decir, son enzimas proinflamatorias, de las que se destacan interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y otras interleuquinas. Pero cuando se trata de la estimulación de células, lo primero que ocurre es la presentación del agente, en este caso SARS-CoV-2, que pone en movimiento la respuesta que se va a marcar. Estas células presentadoras están básicamente en todas las mucosas, y de esa manera se produce comienza la respuesta, y esa respuesta es la producción de anticuerpos neutralizantes que se unen al virus, particularmente en la espiga, y de esa manera lo inhiben. En el caso del virus, esto ocurre, y en el caso de la vacuna lo que hace es, tiene un antígeno que produce, que es la presentadora del problema. Y después, los linfocitos T, CD4, coordinan las respuestas, y los linfocitos CD8 reconocen y eliminan las células infectadas. De esa manera se produce la dinámica, la cinética del sistema inmune frente a este virus. Es decir, los anticuerpos son producidos por linfocitos B, los anticuerpos neutralizantes inactivan el virus, y por el otro lado los presentadores del virus. Todo esto es en una fase inicial, que es la infección. Después, estas son las respuestas innatas, que son válidas para todos los agentes que no son propios del organismo, y finalmente
la respuesta adaptativa, que es la que responde a cada agente específicamente. Espero que esto haya sido entendido, porque de ahí en más seguimos con toda esta situación. ¿Cómo hace el SARS-CoV-2, agente productor de COVID-19, para producir la infección? Cuando un sujeto es inmunocompetente o la carga viral que lo infecta es realmente moderada, entonces este virus, cuando llega a la intimidad de esto que es el alvéolo, se produce una adherencia a este receptor que se llama AC2. Y de esa manera queda adherido, pero cuando la respuesta inmune es adecuada, se produce un control del problema. Mientras tanto, hay edemas del alvéolo que pueden traducirse clínicamente y radiológicamente. Ahora, si hay un descontrol desde el punto de vista inmunológico, la injuria que produce en el alvéolo el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, es liberando gran cantidad de citoquinas, y se produce lo que se llamó la tormenta de citoquinas. Y esto hace que se bloquee el alvéolo del capilar que trae sangre sin oxigenar y sale con sangre oxigenada. Cuando se produce ese bloqueo, entonces el paciente empieza a tener dificultades respiratorias y se forma aquí una membrana hialina que en definitiva va a determinar un distrés respiratorio agudo, que es el que va a llevar a los pacientes al respirador, que ocurre en menos del 2% de los 10% que hacen formas graves. Y de esta manera se produce el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y esta es la imagen que se va a encontrar en los pacientes que tienen este síndrome, que se va a presentar como con taquipnea, con hipoxemia, con disnea, con tiraje. Entonces se produce todo un cambio que es brutal, y el paciente requiere la asistencia respiratoria y colocarlo en pronación en la terapia intensiva. En estos estadios del COVID-19, la fase de respuesta viral todavía no tenemos nada que funcione. Y en el estadio 2 o se resuelve o pasa a una respuesta inflamatoria del huésped exagerada, que pasa al estadio 3 de hiperinflamación y se produce el síndrome de respuesta inflamatoria, como vimos en la anterior. Ahora, ¿cómo la presencia de anticuerpos se correlaciona con el curso clínico y la severidad de la enfermedad? Esto lo vemos en esta diapositiva. En la fase inicial de la enfermedad hay gran cantidad de virus que están adheridos tanto al istmo de las fauces como en la nasofaringe. Y en la medida en que van apareciendo anticuerpos, va empezando a bajar la cantidad de virus que están presentes. De manera tal de que los anticuerpos neutralizantes logran bloquear el ingreso, y de esa manera los pacientes empiezan a hacer seroconversión y los anticuerpos van a inhibir el desarrollo. Este es el momento en que la PCR es positiva. Ahora veamos, ¿cuáles son las vacunas en desarrollo? La BioNTech de Pfizer, que es un laboratorio alemán junto con un laboratorio comercial que es Pfizer, que tiene algunas características particulares, que lo que hace es cargar fracción genética de ARN viral, y eso se lo inyecta, y ese ARN viral lo que hace es
producir una proteína por parte del organismo, y esa proteína funciona como antigénica y empieza a producir anticuerpos. La otra que también está avanzada, que también ya llegó a su fase 3 y en algunos países está ya en fase 4, es la de Moderna, que utiliza un ARN mensajero que se denominó 1273. Después hay una serie de vacunas más, como Novavax, de diferentes laboratorios, y la vacuna de la Universidad de Oxford, que tiene como líder para su distribución AstraZeneca, que tiene el mismo mecanismo que tiene Sputnik V, pero con otros portadores. Janssen es un laboratorio de Johnson & Johnson que está produciendo una vacuna que aparentemente alcanza a resolver el problema de inmunidad con eficacia y seguridad con una sola dosis que está en marcha. La vacuna basada en adenovirus 5, que es producida en China, que es el CanSino Biologics, y por el otro lado Sinopharm, que es una de las vacunas que el gobierno argentino está aparentemente comprando, y van a llegar alrededor de 30 millones de dosis de Sinopharm, también China, alrededor de mediados de enero. Y CoronaVac, que otra vacuna china, y Sputnik V, que la dejé para el último, producida por un instituto de microbiología y epidemiología de Rusia, que tiene una extensa historia de producción de vacunas que viene desde 1880 en adelante, que participó en la vacuna oral antipoliomielítica Sabin, que por razones políticas terminó siendo producida por el Instituto Gamaleya. Y aparte de eso, tiene un montón de antecedentes, productor de vacunas para ébola, también para el MERS, como mencionábamos recién, y una serie de vacunas más que después podemos ver. Ahora vamos a ver la tasa de vacunaciones que se están administrando al momento, es decir, al 1 de enero del año 2021, en el mundo se ha vacunado 9.950.000 vacunados, y en China 4,5 millones, en Estados Unidos 2.800.000 casi, en Gran Bretaña 1 millón, Israel 1 millón, y Argentina está en el orden de los 32.113 a partir del 31 de diciembre. Todo esto, Argentina está más o menos en el 8º lugar en las vacunaciones con diferentes vacunas, todas las anteriores, y en el caso de Argentina con Sputnik V. Este es el Instituto Gamaleya en Rusia, y esta es la planta productora de vacunas en Moscú. Y esta es la primera publicación que hace el Lancet de la vacuna Sputnik V, que es la seguridad e inmunogenicidad de la primera dosis, que es del adenovirus, adenovirus 26, y la segunda dosis, que es de adenovirus 5. Es decir, estoy hablando de adenovirus porque son los vectores, que son inertes, porque se le ha quitado la posibilidad de replicarse en el hombre, y de esa manera no producen infección, pero se le ha agregado a esto una fracción genética de la espiga, de manera tal de que produzca la inmunidad sin
producir alteraciones por el adenovirus en sí. En el caso de Sputnik V, se hacen 2 dosis, pero que son diferentes unas de otras. Una es el adenovirus 26, que es la primera dosis, y a los 21 días se debe hacer la vacuna, 21 o más días, no necesariamente al día 21, sino se considera por ahora que hasta 3 meses después se puede hacer la segunda dosis. Pero ya veremos que es conveniente hacerlas prontamente. Entonces, tiene 2 formulaciones, que es lo que decíamos. Y esta es de la fase 1-2 que ocurrió en Rusia. Este es el trabajo original, que es de septiembre de este año. Y esta es una vacuna heteróloga con 2 componentes, como lo mencionaba antes. Un adenovirus humano vector recombinante de tipo 26, que es recombinant adenovirus 26, y otro adenovirus humano, que es a diferencia de Oxford, que son de chimpancé, otro adenovirus humano vector recombinante de tipo 5, o sea, un recombinante adenovirus 5. Ambos portando genes del SARS-CoV-2, específicamente una glucoproteína de la espiga, como dijimos allá lejos y al principio. El objetivo de esta presentación, que fue publicada en septiembre, es demostrar la seguridad e inmunogenicidad del preparado con 2 formulaciones de la vacuna, una congelada, líquida, y otra liofilizada, que tienen algunas diferencias básicamente en sus formas de conservación. Entonces se realizaron 2 estudios abiertos no randomizados de fase 1 y 2 en hospitales de Rusia y se desarrollaron en voluntarios sanos adultos, hombres y mujeres, y se ensayó de 18 a los 60 años, por eso es que aún los protocolos de mayores de 60 años que están terminando y que se dijo que a fines de diciembre, principios de enero, esos protocolos iban a estar listos para ser autorizados en la vacunación de adultos mayores de 60 años. En la fase 1 se inyectaron por vía intramuscular el día 0 la dosis de adenovirus 26 y una dosis de adenovirus 5 a los 21 días y se valoró la seguridad de los componentes a los 28 días. En la fase 2, que se inyectó a los 21 días, se hizo una dosis booster a los que recibieron adenovirus 26 solamente o los que recibieron adenovirus 5 solamente a los 21 días. Es decir, si recibieron adenovirus 26, se le hacía un booster con adenovirus 5. Y por el contrario, lo que recibieron 5 se le hacía un booster de 26. Pero finalmente quedó establecido que la primera dosis va a ser, es en realidad adenovirus 26, la segunda es adenovirus 5 a los 21 días. Los resultados primarios fueron el hallazgo de anticuerpos específicos medidos por técnica de ELISA a los 0, 14, 28 y 42 días. No se sabe todavía la inmunidad definitiva con Sputnik V. Se estima que si fuera igual a la de MERS, habría inmunidad de 2 años. A diferencia de la inmunidad que produce la enfermedad, que está en el orden de los 60 a 90 días, y hay algunos que llegan hasta los 6 meses. La vacuna esta produce respuesta con células T, CD4 positivas, y células T que son también las células B, que son las que productoras de anticuerpos. Y también aumenta la concentración de interferón gamma. Es decir, produce una acción que hace que
las células T tengan memoria inmunológica y frente a una nueva agresión del virus se produce una respuesta inmune marcada. Todos estos ensayos están registrados en Clinical Trials con esta numeración, si alguien las quiere buscar, y ahí van a encontrar los resultados, los ensayos que se llevaron a cabo. Los resultados están siendo evaluados ahora con la extensión de la vacunación, porque en Rusia hay más de 400.000 personas vacunadas y hay un grupo que fue utilizado placebo y otro fue utilizado con la vacuna activa, con las 2 dosis, que vamos a ver más adelante. Los efectos adversos registrados fueron bien tolerados. Dolor en el lugar de inyección, fiebre, dolor de cabeza, astenia, dolores musculares y articulares. Todo esto que hubo en Córdoba, 317 casos, duraron no más de 24 horas y fueron evitados si 4 a 6 horas después de la vacunación se le da al paciente vacunado, mejor dicho, a la persona vacunada porque es sana, un comprimido de paracetamol de 1 gramo. En el día 42 de evaluación, esto es de las fases iniciales hecho en Rusia, el 100% tenía anticuerpos IgG específicos para SARS-CoV-2. Los resultados fueron similares en la forma congelada y liofilizada, que son las 2 presentaciones que tiene Sputnik V. Los antecedentes de esta vacuna vienen de lo que ya decíamos antes, CanSino de Beijing y biotecnología de China, una vacuna a base de vectores A26 de Johnson & Johnson, que es la vacuna que les mencionaba de Janssen, y una vacuna que contiene un adenovirus simio, que es la de AstraZeneca, que son 2 adenovirus iguales, no son adenovirus diferentes como ocurre en el caso de Sputnik V. La prevención de la infección por SARS-CoV-2 se puede lograr apuntando a la proteína de espiga, o sea, la glucoproteína S que mencionábamos al principio, que interactúa con el receptor AC2 y permite la entrada de SARS-CoV-2 en las células. Si esta glucoproteína es bloqueada, como ocurre con la fracción S1, a la cual se le presentan anticuerpos, entonces el virus no puede entrar. El bloqueo de esta disminuye la internalización del virus y su replicación. Entonces, por un lado se crea un vector, es un virus que carece del gen de reproducción, como les decía antes, y se utiliza para transportar el material genético de otro virus, mientras que se está vacunando a una célula. Es decir, el vector es el que va a llevar la fracción genética y de esta manera ese vector no es peligroso. Y como tiene la carga genética del virus, entonces produce anticuerpos de manera tal de que se bloquea tanto la proteína S1 como la proteína S2. Con la primera vacunación que se hace con la proteína S, pero se hace con el adenovirus 26, se producen anticuerpos que codifican la proteína S y de esta manera se forman anticuerpos. Cuando se hace la segunda dosis a los 21, la segunda dosis, esta produce un booster, es decir, un repunte por la memoria inmunológica que tienen las células, se produce un aumento mucho más significativo de los anticuerpos, que está reflejada en esta presentación, en esta diapositiva. La primera inmunización en el día 0,
que va aumentando los anticuerpos y al día 21 se produce el refuerzo con la fracción AD5 y de esa manera se produce un repunte de la producción de anticuerpos utilizando Sputnik V. Todas las otras vacunas que tienen dos componentes iguales, si bien tienen buena respuesta, la respuesta inmediata es mayor con Sputnik V inicialmente. Y las vacunas con un componente aparentemente tienen una duración más corta. Ahora, veamos qué pasó en Argentina. En Argentina, habitualmente lo que se produce frente a cualquier medicamento es que las autoridades sanitarias que hacen a los alimentos y a los medicamentos, que es el ANMAT, hace ensayos previos en la región para poder autorizar un medicamento. Dado la premura de la situación de la pandemia, esas presentaciones fueron examinadas directamente en Rusia por un grupo de investigadores de la ANMAT y genetistas y epidemiólogos que viajaron y vieron in situ esas pruebas y de esa manera sugirieron al ministerio autorizar la vacuna para que sea administrada en nuestro ámbito. El día 26 de diciembre, en el marco de esta ley 27573, el ANMAT manda la recomendación, que es este número que se puede consultar cuando uno abre la página de ANMAT sobre la vacuna Sputnik V, al secretario de Calidad de Salud, que es Armando Medina, que es el que escribe este texto que acabamos de ver, a los efectos de que el Ministerio de Salud de la Nación resuelva en virtud de sus facultades. Y por lo dicho, el ANMAT recomienda al Ministerio de Salud de la Nación avanzar en la autorización de emergencia. ¿Qué significa autorización de emergencia? Que se autoriza el uso de esta vacuna mientras ocurra la pandemia. Una vez que la pandemia haya sido paliada y esta vacuna quizás ingrese al calendario nacional de vacunas, deja de ser de emergencia y entra en un plano de regulación que ya no es de emergencia. Entonces, mientras dure la pandemia, la autorización va a seguir siendo autorización de emergencia. Con esto, el Ministerio de Salud resuelve el plan estratégico de vacunación COVID-19 en la República Argentina. Y de esa manera hay una serie de pautas y requisitos que hay que cumplir. Esto es lo que vio la gente que viajó a Rusia, o sea, el reporte del Fondo Ruso de Inversión Directa, por su sigla en inglés, sobre el total del voluntariado de fase 3 que tuvieron efectos adversos. El reporte contiene el análisis de los resultados correspondientes a 12.296 pacientes voluntarios de 18 a 87 años, pero pocos fueron los mayores de 60, por lo tanto se requirió un protocolo aparte, de los cuales 9.258 recibieron la vacuna y 3.000 y algo placebo. El evento más frecuente, o sea, todos aquellos que han dicho que no había resultados más que para una poca cantidad de personas, que eran 40 en la fase 1 o 2, se encuentran con que la gente de la ANMAT, los genetistas y epidemiólogos, se han encontrado con al menos 12.296 personas voluntarias que se vacunaron. Algunos recibieron la vacuna y otros placebo.
Y el efecto más frecuente fue el síndrome gripal. Y se reportan 12 eventos adversos serios que fueron observados entre este grupo de vacunados. O sea, un cólico renal, una trombosis venosa profunda y un absceso de miembro. Ninguno fue atribuido a la vacunación, porque en realidad el paciente que hizo un cólico renal tenía antecedentes de cólicos renales y por lo tanto no tenían absolutamente nada que ver. Y cuando ocurrió la trombosis venosa profunda fue por reposo y trombofilia de un paciente que ya tenía preexistencia de este problema. Y los abscesos del miembro no fue en el sitio de inyección, sino que son lo que nosotros llamamos, son panadizos, lo que sale cuando uno se tira el cuerito, que fue coincidente con la vacunación y por lo tanto ninguno fue atribuido a la vacuna. Entonces, los efectos esperables con la vacuna Sputnik V son los locales, es decir, dolor local, hiperemia, o sea, enrojecimiento e hinchazón. Y los sistémicos, un síndrome pseudogripal de corta duración de inicio a las primeras 24 o 48 horas, que aquí en Córdoba lo hemos visto que empieza 4 a 6 horas después, caracterizado o por escalofríos, fiebre moderada magnitud, artralgias, dolores articulares, mialgia, mucho decaimiento, malestar general y dolor de cabeza. Todo esto dura 24 horas y desaparece. Menos frecuentes son las manifestaciones gastrointestinales como náuseas o diarrea o dispepsia y disminución del apetito, con un montón de nosotros nos vendría bien vacunarnos todos los días. Estas manifestaciones tienen una duración promedio de 24 horas y se puede paliar con la toma simplemente de paracetamol. Y esto es lo que el informe que sobre el curso de la vacunación que se hizo en Argentina el 30 de diciembre, o sea, el 31 de diciembre, porque no quisieron entrar al día 31, y esos reportes dicen que desde el inicio de la campaña COVID-19 se han notificado al Sistema Integrado de Información Sanitaria 317 eventos adversos tras la vacunación de 32.013 dosis reportadas en el Registro Federal de Vacunación nominado. Es decir, hay un señor que habla de las cientos, en una radio que se escucha mucho en Córdoba, que habla de y resalta los de 317 eventos adversos, pero sobre 32.013 vacunados. Eso no lo dice. Y por lo tanto crea pánico. Y lo que decíamos recién, estos son los que necesitan tener información y formación periodística antes de poder hablar. El 44.2% de eventos adversos corresponden a fiebre, cefalea y o mialgias iniciadas 6 a 8 horas después de la vacunación, el síndrome pseudogripal que se menciona antes. Y esto es lo que deben de notificar, incluyendo los farmacéuticos, obviamente integrantes del equipo de salud, y esta es la dirección a donde tienen que reportar los efectos adversos que identifican. Esta notificación puede ser realizada por cualquier integrante del equipo de salud y debe realizarse en las primeras 48 horas sobre efectos indeseables graves y dentro de la primera semana el resto de los eventos no graves. Y esto es cómo están distribuidos los 317 eventos notificados. La clasificación y la descripción de los diagnósticos fue la siguiente. Probablemente relacionados, un 94%, o sea, sobre 298 de los 317, que fueron cefalea y o mialgia en el 42%, fiebre con la cefalea y mialgia solamente, fiebre como signo único,
reacción local en el sitio de la inyección. Todo esto son porcentajes realmente bajos considerando la otra alternativa. Y lipotimia, que se la relacionó, pero hay algunos que son personas susceptibles en 4%. Fiebre con síntomas gastrointestinales, edad igual o mayor, que fue un error programático, que fueron 16 personas que fueron vacunados sin corresponder que fueran vacunados, o sea, mayores de 60 años con alguna inmunodepresión o simplemente 60 años. Tampoco se debería haber vacunado madres en lactancia y un evento coincidente no relacionado a un traumatismo de cráneo. Angor, hemiparesia en ambos en análisis que se están viendo si tuvieron relación o no. En definitiva, lo que el público usuario pregunta al público, que son en definitiva válidas para todas las vacunas. La primera pregunta, ¿puedo contraer COVID-19 si me he vacunado? Sí, la puede adquirir en los casos en los que la eficiencia no haya sido eficaz la vacuna. Se conoce claramente que Sputnik V tiene una eficacia del 91.4%. Pfizer está en el orden del 94% y Moderna está en el orden del 95%. Es decir, es igual absolutamente para todos. Quienes aún vacunados no han tenido respuesta pueden enfermar. Y si se enferman, como decíamos antes, son personas que van a tener formas leves o moderadas y en general no llegan a ser formas graves. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Puede llegar a morir de COVID-19 alguien que haya recibido la vacuna? No está reportado que nadie se haya muerto por la vacuna. Sí puede ocurrir que si fracasa la vacuna, y esto es válido para todos, que los pacientes puedan hacer formas severas y de esa manera ir a una terapia intensiva y tener dificultades serias para más adelante. Las vacunas, una vez comercializadas, están sujetos a mecanismos de control. Obviamente, eso es lo que determinó a Argentina. Todos los países del mundo y a instancias de Organización Mundial de la Salud han tenido, tienen que tener los mecanismos de control en la fase 4, que es la fase de comercialización de la vacuna. Es decir, la fase 3 son ensayos y en la fase 4 es la post-comercialización, porque consideren ustedes que en el caso de fase 3 hay un número limitado de pacientes que han sido vacunados, 40, 50.000, pero en cuanto se comercializa, esto se convierte en millones, como vimos en una diapositiva anterior. Por lo tanto, puede que aparezcan efectos adversos que no hayan sido identificados con los 40.000 o 30.000, o en el caso de Sputnik V, en 23.000 y pico de vacunados, que puedan aparecer al cabo de millones de vacunas. Eso ha ocurrido con otras vacunas e incluso con medicamentos dirigidos a enfermedades específicas. Cuando se comercializa, se generaliza su empleo y por lo tanto pueden aparecer efectos adversos que no habían sido notificados antes. ¿Cuándo me podré vacunar? Cuando le den el turno correspondiente y obviamente de acuerdo a las pautas de prioridades. En este momento, en todo el mundo, la prioridad se ha dado en los pacientes, en las personas del equipo de salud que están en la trinchera, es decir,
terapia intensiva, todos los integrantes de una terapia intensiva, desde médicos, enfermeras, fisioterapeutas, los que hacen kinesia respiratoria, bueno, todos ellos entran en este grupo. Y en segundo lugar, las guardias febriles de todas las instituciones. Y por supuesto, los trabajadores esenciales, llámese choferes de ómnibus, el ejército, bomberos y policías. En ese orden. Y después se va a extender a la población general, dejando de lado, o por lo menos no vacunando a los menores de 16 o 18 años. Los pacientes que han tenido COVID-19, en este momento se está analizando vacunarlos en una segunda etapa, aunque pertenezcan al equipo de salud o tengan factores de riesgo, porque ellos ya tienen anticuerpos que van a durar algún tiempo y eso va a hacer que puedan ser vacunados tiempo después cuando empiece a caer la tasa de anticuerpos de ese grupo. ¿Cuánto va a durar la inmunidad que confiere la vacuna? Eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que va a conferir una inmunidad que es superior a la enfermedad primaria. Es decir, esa es la razón de la vacunación en los pacientes que han tenido COVID-19. Extender la inmunidad de la vacuna. Todavía no se sabe exactamente cuánto va a ser. Lo que yo les decía respecto a Sputnik V, se sabe que en MERS, la vacuna para MERS tuvo una inmunidad de 2 años. Cabe la posibilidad de que en el futuro tengamos que hacer inmunizaciones frecuentes de esto cada año, cada 2 años o cada 5 años. Habrá que ver qué es lo que pasa con las variantes virales que están apareciendo, que por ahora no trascienden en las vacunas existentes, porque hay variantes que, de algún grupo de proteínas de la espiga, pero como las vacunas actúan sobre todas esas proteínas, por ahora las vacunas no han sido, no han dejado de validar su efecto inmunizante y su eficacia. Si me he vacunado, ¿puedo transmitir el virus? Hasta aquí esto no ha sido posible identificar. O sea, hay algunas vacunas que se han utilizado en pacientes que estaban incubando la enfermedad y con el uso de la vacuna al cabo de 7 días han empezado a tener anticuerpos que son más anticuerpos que los que da la enfermedad propiamente dicha. Pero transmitir el virus aparentemente no por ahora. Si he pasado la enfermedad, ¿tengo que vacunarme? Sí, por lo que acabamos de decir. En definitiva, la vacuna es solo una parte de la solución. Como decíamos, la solidaridad es absolutamente indispensable. En el caso de Sputnik V, la vacuna es confiable, es eficaz y es eficaz en cuanto a producción de anticuerpos y es segura. Pero tenemos que seguir controlando a través del tiempo si aparecen otros efectos adversos, cosa que es común para todo el resto de las vacunas. En definitiva, es una herramienta más de la prevención, pero aquí de nuevo, solidaridad. Sin eso no vamos a funcionar. Y las demás medidas de prevención siguen más vigentes que nunca. Es decir, estamos en época de vacaciones, estamos en época de festividades y de hecho el aumento de casos que están ocurriendo en todo el mundo y particularmente en el hemisferio norte ha llegado a llevar al toque de queda en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña y en España, todos particularmente en la restricción de la circulación desde
las 22 hasta las 6 de la mañana, con algunas diferencias en diferentes países. Pero en esos países, si existen los controles, esos controles le encuentran después de determinada hora, los llevan a su casa y los recluyen, y de esa manera evitan su circulación. Y esto es porque particularmente los jóvenes circulan en esos horarios y solamente van a estar exceptuados el personal esencial, el personal que concurra a farmacias, el personal que tenga alguna implicancia en la emergencia. Esa es lo que tenemos que sostener durante todo este tiempo. Ahora lo más interesante es lo que a mí me gustaría que ocurra, que son las preguntas y los aportes de los presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. No sé si acá estamos. Gracias. Espero que haya sido lo suficientemente... Muy claro. Muy claro. Como siempre, Ernesto, muy claro la presentación. Nos has dado una cuota de tranquilidad a tanto que hay dando vueltas, tantas noticias y tantas expresiones de la gente que muchas veces por temor o porque escuchan gente que a lo mejor no tiene los conocimientos ni el aval como para hablar de estos temas, y eso genera en la población cierta incertidumbre y cierto temor a la hora de la vacunación. Hemos tenido algunas preguntas que quiero pasártelas antes de terminar, y bueno, como esta es una charla que nosotros estamos grabando, dejar dicho que el que tenga alguna otra consulta nos la haga llegar al colegio y nosotros te las vamos a transmitir, si nos permitís. Bien, nos consultan en relación a algunos medicamentos en especial porque ha habido gente que ha querido vacunarse y le han dicho que no. Por ejemplo, pacientes con tratamiento con tamoxifeno y letrozol. ¿Hay algún inconveniente de la vacunación en esos casos? En todos los inmunocomprometidos, o sea, todas las drogas que son inmunodepresoras, por ahora se desaconseja el uso del empleo de la droga. Hay algunas, que todas las vacunas en principio, también están contraindicadas, y eso es, no lo mencioné previamente, son todos los pacientes alérgicos que hayan tenido signos mayores de alergia, es decir, anafilaxia o exantemas serios graves. En eso es conveniente no vacunar, por lo menos en este momento, hasta que aparezcan protocolos que puedan avalar su vacunación o no. Los inmunocomprometidos no se deben vacunar. Los pacientes que tienen algún tipo de dificultades en la producción de anticuerpos, es decir, tomar dosis muy elevadas de corticoides, o sea, cualquier otro tipo de inmunosupresor no debería ser utilizado. Bueno, esa es una parte de la respuesta. Bien, nos consultan también si los pacientes asmáticos se pueden vacunar. En principio, el asmático inicialmente había sido encuadrado como un grupo de riesgo, y después en diferentes publicaciones esto quedó de lado. Y el paciente asmático sí puede vacunarse. Obviamente, todo esto tiene que ser después reportado si aparecen eventos, como ya lo mencionamos recién, pero no existe una contraindicación absoluta para el paciente asmático. De hecho, hay pacientes asmáticos del equipo de salud que han sido vacunados incluso en la ciudad de Córdoba, que no han tenido ningún problema. Bien, eso siempre tenemos que hacer ese refuerzo de los reportes de SAVI, que a nosotros como farmacéuticos es algo que nos compete, así que tendríamos que reafirmar eso. El hecho ahí le dejé la dirección. Exactamente. Después de que se haya colocado la vacuna, pregunta, ¿se van a hacer controles para saber los niveles de inmunidad adquiridos en esta población, en el personal de salud?
Y en tal caso, ¿cuáles son los controles que se tendrían que hacer? Para saber si no está estipulado que por ahora se vaya a hacer estudio de cero prevalencia. Solamente van a ser estudiados en grupos de diferentes áreas, o sea, con grupos seleccionados, o sea, no va a ser un estudio de todo el mundo, porque eso desde el punto de vista sanitario es poco probable, considerando que se va a vacunar teóricamente en la Argentina alrededor de 30 millones de personas. Es decir, se va a hacer en algunos grupos aislados. Lo que se pretende y se pretendía era llegar a que la cero prevalencia, o sea, todos aquellos que tuvieran anticuerpos, llegaran al 60 o 70% de la población que tenga anticuerpos para poder incorporar el concepto de rebaño. Pero aparece Anthony Fauci ayer diciendo que por la contagiosidad que tiene COVID, que tiene, perdón, el SARS-CoV-2, es muy probable que se tenga que llegar hasta el 90% de la población con con anticuerpos positivos para lograr este efecto de rebaño. Y en los países europeos que pasaron la onda, para darles simplemente un ejemplo, en los países europeos que han pasado la onda, la primera onda, la cero prevalencia era del 10 al 15%, o sea, con toda la gente que se contagió, tienen anticuerpos el 10 al 15%. De la segunda ola no se sabe aún nada. Bien. Nos consultan de esta nueva cepa que hay 5 casos en Buenos Aires que se han detectado hace unos pocos días. Si eso podría generar que volviéramos a fase 1. No, en principio la cepa que busquemos una historia previa. La cepa o la variante 1 que se detectó en Gran Bretaña viene de septiembre, del 20 de septiembre, y fue comunicada 5 o 7 días antes de fin de año. Entonces, era de esperar de que desde septiembre hasta fines de año hubiera dispersión de esa cepa que se llama cepa variante 1 o United Kingdom, o sea, UK. Después aparece casi en forma simultánea una cepa que es parecida a la variante 1 en Sudáfrica, pero que genéticamente es diferente. Y finalmente aparece una cepa diferente en Río de Janeiro. De la variante 1, todos los pacientes europeos, de todos los 12 países europeos ya tienen casos, y también hay casos en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, de la cepa de la variante 1. De la sudafricana hay 8 o 9 países europeos que también tienen la cepa sudafricana. Y la cepa que se encontró en Argentina, que se llama la cepa 501Y.02, es una mezcla de una variante de la cepa sudafricana con la de Río de Janeiro. Y hay 5 grupos, hay 5 personas que están infectadas con eso. Pero no se sabe absolutamente nada más, y eso es sobre un testeo de 400 y pico de personas que se está haciendo regularmente a partir de lo que se llama el proyecto argentino interdisciplinario de control del SARS-CoV-2, o sea, el país, así se llama la asociación, que está plenamente activa y está tomando muestras del sur del país, del centro, de Buenos Aires, mejor dicho, del AMBA, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No se sabe mucho más de eso, pero hay algunas de estas cepas variantes que aparentemente resultan
resultan inamovibles, o sea, los anticuerpos neutralizantes, mejor dicho, las drogas que son anticuerpos, autoanticuerpos, no actúan sobre ellos, o sea, anticuerpos monoclonales, no actúan sobre ellos, que era una de las opciones terapéuticas. Entonces, eso sería un problemita bastante importante. Y hay algunas cepas que tampoco responden a sueros heterólogos, como por ejemplo el suero de caballo. O sea, sería bastante dificultoso. Y hay que seguir buscando estas cepas, porque si bien es cierto que semanalmente se producen 2 o 3 mutaciones de las 30.000 bases que tiene genéticamente el SARS-CoV-2, 2, a lo sumo 3 variantes semanales. Pero estas que se han identificado en Gran Bretaña, de pronto de una semana a otra hubo 80 o 90 variantes, lo mismo que pasó en Sudáfrica, y eso trajo aparejado un montón de teorías al respecto si las vacunas iban a funcionar o no funcionar, pero evidentemente no hay cambios en la proteína de la espiga, porque todas las vacunas actúan sobre todas las proteínas de la vacuna, incluyendo obviamente Sputnik V. Bien. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, totalmente, totalmente. Acá nos preguntan si la vacunación no hará que el virus mute más rápidamente. Eso no va a ser la causa de la vacuna. No va a ser a causa de la vacuna. Va a ser a causa de la falta de solidaridad en la que haya una mayor circulación del virus entre personas susceptibles que hace que el virus vaya mutando. Es decir, volvemos a lo mismo. O sea, si no hay otras medidas de prevención, llámense distanciamiento, uso de barbijo y todo lo demás, va a seguir habiendo mutaciones porque el virus tiene más amplitud para circular, cosa que no ocurre con los vacunados, porque el virus no tiene posibilidad de anclar en los vacunados porque tiene anticuerpos. O sea, yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar sobre la necesidad de que, si quieren que las vacunas sigan teniendo vigencia, pues muchachos, pongámonos los calzoncillos que corresponden y hagamos lo que desde el primer día se fue diciendo. Fíjense ustedes que el distanciamiento y las cuarentenas tienen más de 400 años de antigüedad y en este caso no se han modificado para nada. Sigue siendo vigente. Exactamente. Y la última pregunta, esto ya para nosotros los farmacéuticos puntualmente. Próximamente, en los próximos meses, tendremos la campaña de vacunación antigripal. ¿Cómo se encuadra esa campaña dentro de la otra campaña? ¿Hay que tener tiempos para una vacuna, distanciarla de la otra, terminar con un programa de vacunación? Es una buena pregunta porque para nosotros va a coincidir teóricamente nuestras campañas de vacunación con la vacunación antigripal, antineumocóxica y otras vacunas que corresponden. Pero está establecido que a los fines de dejar el sistema inmunológico vigente para la vacuna para SARS-CoV-2, no se lleven a cabo otro tipo de inmunizaciones por lo menos por 30 días. Es decir, si en el mes de marzo se vacunó contra la gripe, Sputnik V o la que fuere, podrá ser para el 30 de abril, o viceversa. Es decir, hay que dejar un mes sin ningún otro tipo de vacunas para que el sistema inmunológico no esté atiborrado, por llamarlo así, para llamarlo muy simplemente. De hecho, no podríamos vacunar entre medio de una vacuna COVID y la siguiente, el refuerzo, digamos. No lo podríamos hacer. Perfecto. Así es. Por lo tanto, la vacuna antigripal o se adelanta, cosa que dudo,
porque a nosotros siempre nos ha llegado entre abril y mayo. O sea que una vez que una persona haya sido vacunada, tiene que esperar 30 días para la próxima vacunación. Pero ha ocurrido un fenómeno bastante particular, que el año pasado hubo poca circulación de virus gripal y de sincitial respiratorio. Favoreció un montón en las terapias intensivas y hubo menos internaciones por influenza y por lo tanto favoreció el manejo de COVID-19. Seguramente porque también mantuvimos otros hábitos higiénicos que nunca los teníamos, los colegios no funcionaron, las facultades tampoco, los bailes, nada de eso. O sea que tenemos realmente la comprobación para la gripe de lo que hay que hacer. Y ahora nos tenemos que poner a hacer lo mismo para el COVID. Así que... Fíjense ustedes, que antes la única que yo me acuerdo que nos mandaban a reunirnos cuando éramos chicos, era para la varicela. Si había uno con varicela en el barrio, todos los chicos del barrio lo iban a visitar, porque la varicela en los chicos es mucho más benigna que en los adultos. Eso ahora no es lo aconsejable. No, al contrario. Pero era una cosa que sí, nos indicaban todos. Así que, bueno, Ernesto, hasta acá llegaron las preguntas. Quedamos abiertos para ver si hay más preguntas que nos lleguen de los colegas y estaremos en contacto con vos. El agradecimiento infinito, como siempre, con tu aporte a nuestra institución, el saludo de Germán y de Georgina, que se tuvieron que ausentar a otra reunión que tenían prevista. Así que, de por sí, agradecerte muchísimo y obviamente tus consejos son palabras santas. Así que muchísimas gracias. Yo te quiero felicitar a vos por las inquietudes, a vos y todo tu equipo, porque no son pocos, tampoco muchos, pero trabajan incansablemente para llevar a la actualización permanente. Un beso grandote y saludo a todos los farmacéuticos. Muchas gracias y muchas gracias a todos los colegas, así que próximamente estaremos convocándote para más novedades seguramente, y esperemos que sean buenas. Fíjate, Isabel, cuando hicimos la primera charla, yo le decía, los barbijos no sirven, no vale la pena. Tal cual, y estamos muy comprometidos con el dengue, que bueno, yo también vamos a tocar el tema, pero más para adelante. Por ahora, cuidarnos todos.